Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos, después de mucho tiempo, a nuestro querido hermano Monami Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, mon ami, hermano Manuel? Bien, gracias a Dios. Todo bien. Por acá, por Perú, estamos en elecciones. Estamos esperando los resultados de la primera elección. Por ahí como que le quieren bajar al candidato de la derecha, quieren hacerle un poco de trafa para meter a uno de izquierda. Ya estamos acostumbrados a este tipo de maniobras, pero ahí esperemos que se defiendan los votos y que pueda ser posible el pase de los dos candidatos como debería ser, aceptar la voluntad popular y no utilizar ciertas patrañas que a veces utilizan las personas para tratar de meter a sus candidatos. ¿Cómo estás, querido hermano Javier? Bien, también siguiendo con las noticias francesas, las elecciones en Perú se están siguiendo y vuestro lindo país se merece alguien de la derecha, alguien recto, no un izquierdista que, mire, es sencillo. La izquierda nunca ha funcionado en ninguna nación del mundo. Nunca. Entonces es suicidario de votar por la izquierda. Yo espero lo mejor para vuestro país porque me gusta mucho el Perú y tengo excelentes amigos, para no decir hermanos, en Perú. Claro que sí. ¿Y cómo está Francia, hermano Javier? ¿Ya se están Uf, liberando o todavía siguen en no, tensiones? es terrible. Es realmente terrible. Infortunadamente en Francia hay un desorden completo. La izquierda, el Partido Socialista, Comunista y ecologista y islamista han declarado recientemente que si en las próximas elecciones presidenciales el año próximo la derecha gana, no aceptarán esa decisión democrática. Eso quiere decir la revolución. Y las elecciones tomarán lugar en mayo del año próximo. Y increíblemente, ¿sabes? Manuel, Marie-Julie Jahini predicó que la revolución en Francia tomaría lugar en junio, en un mes de junio. O sea, y las elecciones toman lugar al fin de mayo. ¿Coincidencia? No sé, pero todo el mundo está reteniendo su soplo. La situación es muy difícil en Francia en este momento, es horrible. Y hay una tensión que se puede sentir en el aire, especialmente entre los musulmanes, la gente de la izquierda y la gente de la derecha en Francia. Es terrible. Me gustaría conocer Francia, hermano Javier, algún día. Ah, muy Eh, bien. Conocida como la ciudad del romanticismo, ¿no es así? La ciudad de París, en especial la ciudad del amor. Sí, lo era, lo era. No es el París de mi juventud, de mi niñez, no tiene nada que ver con el París de hoy en día, es otra cosa. Sí, se ha desgastado mucho. Oui, es ¿Te parece, peligroso. hermano Javier, que empecemos con una oración antes de empezar el tema? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De acuerdo. ¿Tú haces la oración o yo? Lo haces, hermano Javier. Me gusta la oración que siempre haces de sellamiento. Ok. Oh, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ah, invocamos la preciosísima y sacratísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre esta emisión de Semilla de Fe, sobre este canal, sobre el hermano Manuel, sobre su hermosa familia, sobre su misión y de un modo muy particular sobre cada uno de vosotros que nos están escuchando, mirando o que vendrán a escucharnos y a mirarnos en por diferé, por grabación. Imploramos Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen María que nos protege en el curso de esta transmisión de los atentos viles del diablo y de protegernos de toda distorsión que pueda atentar en el curso de esta emisión. Y por eso roguemos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te oigo, caballero. Estás mudado. Voilà. Sí.
Hermano Javier, ¿nos podrías hacer un resumen de la última aparición del padre Mitchell, tanto que estuvo en tu canal como en el canal de tu amigo y también en el mío, de todo lo que ha dicho con respecto a las profecías que se vienen? Sí, sí, sí. Mira, ha venido en nuestro canal por segunda vez este último sábado. Ha venido en el tuyo también hace unas semanas en español. Y bueno, ha empezado a explicar increíblemente. O sea, tenemos un discurso muy similar. Yo me fui sumamente sorprendido porque explicó la cosa siguiente, que las últimas revelaciones que recibió de Dios Padre Eterno, la persona de la Santa Trinidad con la cual él habla lo más, ¿no? Eran sumamente similares a la que Dios, la Virgen María, San Miguel Arcángel han dado a Marie-Julie Jahini de Bretaña, en Francia. Y el padre Michel explicó que en una ocasión había pedido a Dios como lo similar que es y que Dios le había contestado, que Dios Padre Eterno le había contestado algo de tipo pero estás sorprendido, ¿no? Algo en esa forma. Y el padre Michel entonces ha dicho, entonces os voy a explicar las partes de Marie-Julie Jahini que yo también he recibido. Hay algunas cosas, agregó él, que a mí me han dado con más detalles y otras cosas a Marie-Julie Jahini con más detalles. Entonces empezó a explicar la cronología de los eventos tal como Dios Padre Eterno se lo ha mencionado a él y a Marie-Julie Jahini. Entonces explicó que iba a haber 8 puntos principales que iban a ocurrir en un tiempo sumamente cercano. Y empezó a mencionar Marie-Julie Jahini también, cubriendo las mismas revelaciones que le han sido dado a él. Y entonces explicó que una de las primeras cosas reveladas era una crisis que iba a ocurrir con la Iglesia Católica. Explicó el padre Michel que iba a llegar el momento cuando una falsa iglesia va a llegar. Y es la revelación que le ha sido dada tanto como también a Marie-Julie Jahini, y es verdad. Y también dijo el padre Michel como en el caso de aparición de La Salette, que ha sido nuevamente, se los recuerdo, un lugar de aparición que era una sola aparición, que tomó lugar en septiembre, el 19 de septiembre, si mi memoria es correcta, del 1846, si no me equivoco. Pero ahí dijo todo. Tú lo sabes, ya te conoces la historia perfectamente, tú te recuerdas. Ha dicho, se sacó los guantes blancos la Virgen María en la Salette, ¿verdad, Manuel? Y dijo todo sin diplomacia ninguna, diciendo que el día llegaría en que Roma perdería la fe, que caerá en las rodillas y que un futuro, que el anticristo se iba a sentar en el Vaticano. Ahora, el padre Michel dijo una cosa que me sorprendió, porque la manera como los 2 niños de la Salette lo explicaron, sí hacía entender que el anticristo se iba a sentar, sí, pero en la silla de San Pedro. Y el padre Michel dijo, sí, efectivamente es lo que hace entender, porque es el objetivo de Satanás y del anticristo. Pero no sabemos, no estamos seguros, no lo dijo con claridad. Se iba a sentar, puede ser que sea un cardinal, ¿no? Y saludos a Verónica Martínez. Y por consiguiente, padre Michel dijo, eso a mí también el Padre Eterno me lo mencionó. Y me dijo que efectivamente iba a haber falsas doctrinas que iban a infiltrar en la Iglesia Católica y que iba a causar una inmensa confusión con los fieles del mundo entero y una guerra civil. Dijo que Marie-Julie Jahini recibió la misma profecía y que además, una paréntesis, Marie-Julie Jahini anunció el 29 de septiembre en la fiesta de San Miguel Arcángel del 1878 que habría 2 antipapas consecutivos, Manuel. ¿Te recuerdas? Lo hemos discutido tú y yo. Y eso es grave, es sumamente grave. Recuérdese que Marie-Julie Jahini, desde 1870 hasta su muerte en marzo del 1941,
durante la ocupación alemana de Francia. Nunca se equivocó, ni una sola vez. Eso es lo que es alarmante, ¿no? Y entonces el padre Michel siguió explicando que a partir de eso sería uno de los primeros puntos en esa cronología que le ha sido revelada tanto a él como a Marie-Julie Shahini. Y que el Padre Eterno le había dicho que tenía que lanzar esas nuevas redes doradas a los fieles, explicando lo que debe suceder para que se preparen. Explicó también que el día llegaría en el cual iba a llegar un crash financiero también y una revolta dentro de Francia, en particular Francia, donde un partido sociocomunista, islamista, ecologista, o sea, izquierdista, iba a tomar por fuerza el poder político y gobernante de Francia. Y el padre Michel dijo, miren, vosotros no tienen que... Se estaba dirigiendo al pueblo francés, ¿no? El sábado pasado. Ustedes no tienen que buscar muy lejos. Miren lo que pasa en nuestras calles. Jóvenes, el famoso Quentin es un mitad compatriota tuyo. Era un francés, un jovencito, cuya madre es peruana, padre francés, y los comunistas lo mataron solamente porque trataba de defender una chica que enfrente de una universidad francesa que estaba recibiendo una comunista para hacer una reunión política, lo que es prohibido. Las universidades francesas no son hechas por eso. Y los comunistas atacaron las chicas. El jovencito, que se llama Quentin, lo cazaron también y lo mataron en la calle. Mitad peruano, mitad francés. Entonces, para tus compatriotas, para que vean ustedes lo que los comunistas hacen a uno de vuestros propios compatriotas. Entonces, lo que sucedió en este caso, Padre Michel explicó que la situación ha sido anunciada de manera clara y concreta. Y que también explicó que llegaría el tiempo en Europa, no solamente en Francia, pero principalmente en Francia, que otras naciones como Inglaterra, Alemania, Italia, España iban a pasar por las mismas cosas. El padre Michel anunció también que uno de los objetivos de Satanás en la iglesia es de deshacer y atacar el santo sacramento del altar, la Santa Eucaristía. Y que efectivamente que va a llegar el momento cuando van a hacer una nueva liturgia de la consagración de la hostia en el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y van a cambiar eso, volviendo entonces esta comunión inválida solamente en el nombre de la idea de poder reunir en el nombre de la fraternidad humana todos los monoteístas, o sea, todos los que creen en un solo Dios. Los musulmanes, los protestantes, los cristianos, o sea, los paganos, dijo el padre Michel. Y entonces el padre Michel siguió diciendo que por lo mismo, la Virgen María había anunciado a Marie-Julie Shahini como Dios Padre a él, que entonces iba a haber una guerra mundial que iba a propagarse a través del conflicto del Medio Oriente con Irán y que se iba a extender hasta Rusia y Ucrania. Va a ser un solo conflicto en vez de dos frentes, será uno solo, y que también de seguir manteniendo un ojo con la Corea del Norte. Entonces explicó que de ahí, dijo en ese momento que ahí Marie-Julie Shahini anunció que efectivamente antes de estos eventos, justo antes cuando este conflicto militar va a ser a su peor y los dedos al punto de apretar botones rojos, que entonces habrá, el padre Michel dijo, un momento de un aviso, dijo él, l'avertissement. Dijo, Marie-Julie Shahini no tenía la palabra, no tenía todavía en ese tiempo las palabras para describir lo que era, lo que va a ser un nuevo Pentecostés, una iluminación de conciencias. Pero lo que sí Marie-Julie Shahini dijo el padre Michel, es lo que me dijo a mí Dios Padre, será una manera de que Dios permitirá en su bondad infinita y su misericordia infinita a cada hombre del mundo entero de ver el estado de su alma como Dios la ve él mismo, sin justificar lo injustificable, sin poder hacerlo. Y que de ese momento, dijo él muy claramente y puso mucha especificación sobre el asunto, que cada hombre y mujer
de buena voluntad, católicos o no, dijo él. Repito, católicos o no, pero hombres y mujeres de buena voluntad que dirán a Cristo durante esa iluminación de conciencia la palabra de María, fiat, que dicen sí a Dios y a la idea de convertirse a la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica, a través de San Pedro. Que todas esas personas serán llamadas, si mantienen su fe firme, en el divino origen del aviso, a ser llevados a los refugios. El padre Michel dijo, ahí sí, Marie-Julie Joly ha dado unas informaciones que eran muy generales. Dijo padre Michel, a mí, Dios Padre Eterno me ha dado mucho más, considerablemente más detalles. Y dijo después, pero a Marie-Julie Joly le ha dado muchísimos más detalles con otros asuntos que vamos a cubrir. Entre paréntesis, Manuel, somos amigos. Si tú piensas que estoy hablando demasiado, te lo ruego, interrúptame. De ti, somos amigos, eres hermano. Sí, de lo que me sorprendió, de lo que dijo el padre Mitchell, me acuerdo que dijo que la iglesia vivirá la pasión de nuestro Señor y viviremos un ataque a la Eucaristía. Cuando vemos lo que hicieron en los Juegos Olímpicos, hermano Javier, por recordarme allí exactamente en París, ¿no? Cuando hicieron toda esa blasfemia en la mesa, el padre Mitchell lo recordó y dijo que justamente todo eso lo viviremos. Sí, qué vergüenza, ¿verdad? Y todavía más para el que te habla hoy, porque eso era una de las raras ocasiones de mi vida que yo he dicho tener vergüenza de llamarme francés. ¿Sabes? Te lo digo como hermano, Manuel. Lo que me costó de haber visto esta obscenidad. Lo que hicieron con la Iglesia Católica. Primero ¿cómo se dice? De imitar, de burlarse de la última cena. ¿Te recuerdas con esa gorda mujer vestida que parecía parecer con esa, mimicando la Santa Comunión, y ese falso dios griego vestido de azul siendo servido a esta gentuza, homosexuales y transgenders, para que lo coman? O sea, qué sinvergüenzura. Es la glorificación de la putredidad, de la mediocridad, de la obscenidad. Era realmente un ataque a la Iglesia Católica. Y no solamente eso, también te recuerdas, Manuel, cuando mostraron también la cabeza de María Antoinette cortada. ¿Te recuerdas? Voilà, mira esa sinvergüenzura. Y todos los hombres atrás que transgenders, hombres disfrazados en mujeres. Hubo aún un niño, un pequeño niño que parecía como asustado, no sabía dónde ponerse. Y había el famoso caballero, tú sabes, en caballo, el ángel que desciende a la muerte llevando la bandera olímpica enfrente de ese altar, ¿te recuerdas? Con ese inmenso Sí, claro. toro doreado. ¿A qué te hizo pensar a ti eso? Bueno, los caballos del Apocalipsis, que se estaba abriendo los sellos, y el padre Mitchell también algo comentó sobre eso, ¿no? Absolutamente. Y también ese altar con la cabeza del toro doreado, a mí me hizo pensar a la idolatría del pueblo judío, También. cuando te recuerdas, cuando Moisés fue a buscar los 10 mandamientos y que bajó con esta gente haciendo esos horrores. El becerro de oro. Claro, era un anticristianismo, atrás un otro anticristianismo, atrás otro y atrás otro. Y María Antoinette. María Antoinette, que era la reina de Francia, extraordinariamente católica, practicante, admirable mujer que amaba, aunque era de Austria, adoptó Francia como su país y se veía con la cabeza cortada. O sea, esto demostraba, primero, un anticristianismo profundo y un antimonarquismo, porque la monarquía, aún en el tiempo de Luis XVI y de María Antoinette, era un reino profundamente católico. Y yo sé lo que los libros de historia cuentan, ¿no? Pero no todos sí cuentan la misma historia. La famosa frase de María Antoinette que dijo que le den un pastel. No conocen el contexto de eso. Lo que sucedió era que el pueblo de Francia, porque las manipulaciones de los ministros de la economía habían derrotado a la economía en la capital solamente en París, porque el resto de Francia adoraba la familia royal.
Pero en París venían mujeres mal vestidas, pusierosas, que morían de hambre, que venían con armas. Y les mousquetaires estaban con sus musqués, los fusiles para tirarlo. Llegó corriendo el rey y su esposa siguiendo con su entourage para decir a los mousquetaires: paren, no abren fuego, abren las grillas, abren las puertas. Y la gente llegó y había la primera persona a ver entrar era una mujer mal vestida, casi desnuda, ¿no? Que dijo, y el rey de Francia dijo: Madame, yo le estoy honrado de que usted me haga la visita en mi hogar, ¿en qué le puedo ayudar? Asimismo la recibió. Pero eso no van a escribir eso en esos libros de historia comunistas. Y dijo: Majestad, tenemos hambre, no hemos comido, la situación en París es horrible. Y entonces enseguida la reina llegó y dijo a sus domésticos de venir y de llevar toda la comida que tenían en las cocinas de Versailles. Y había uno de los domésticos que le dijo: Su Majestad, no tenemos nada más que pastel. Y en ese momento que dijo: entonces denle todo el pastel que tenemos. No había nada más. Eso es el verdadero contexto, pero los sociocomunistas no van a contar la verdadera historia, porque la distorsión empleada como lo emplearon ayudaba a su, ¿cómo decir?, su causa. Una mentira. Entonces, eso en relación a esas, como tú dijiste, eso me recuerdo, lo dijo en tu canal español, efectivamente, esa ceremonia de apertura era profundamente anticatólica y antimonarquista en Francia. Bueno, y efectivamente Marie-Julie Janin dijo que debido, dijo el padre Michel, a la traición, el hecho que Francia se ha vuelto Judas, al llamado de su bautismo, con el bautismo del primer rey de Francia, Clovis, ¿no? En el año 496, por el arzobispo Rémy en la catedral de Reims. Tú sabes, tú y yo hemos hablado de eso también, con el milagro de la flasca. Tú sabes, el cardenal estaba ahí, no se llamaba Francia, se llamaba la Gaula, el nuevo territorio de Francia que conocemos. Y era el primer rey que iba a reunir todos los francos, en el nombre de los franceses del tiempo. Y había tanta gente en la catedral de Reims que los pobres monjes no podían pasar ni con la espada ni con el aceite para poner encima del nuevo rey. No podían. Y el pobre obispo de Reims estaba desesperado y empezó a rezar, llorando y rezando por un milagro. Cuando de repente llegó esa paloma blanca, más blanca que nieve, con una botellita en su pico, que depositó gentilmente en la mano del buen obispo, y después cuando se volvió desapareció. Y entonces lo que es extraordinario es que desde el año 496, la coronación del primer rey de Francia hasta Luis XVI, el nivel del aceite, es considerado un milagro de la iglesia, nunca ha bajado en todos esos siglos. En 14 siglos el nivel se quedó intacto y enfrente de los ojos de todo el mundo, y nadie lo había rellenado. Entonces, eso es lo que llamamos en Francia ¿cómo se dice? La vocación del bautismo de Francia, que le hizo desde a partir de ese día la hija mayor de la Iglesia Católica. Voilà. Eso es la historia en pocas palabras. Pero, en fin, en ese momento Marie-Julie Janin fui informada que debido a la tradición de Francia, que Francia iba a hacer en los últimos tiempos, y por sus ataques y traiciones contra la iglesia, Francia sería castigada sumamente severamente, ¿no? Y que Francia sería la primera nación en el globo a caerse en las rodillas, humilladas y pegada. Pero que también al final será la primera a levantarse después de haber sido redimida a través de un rey de Francia que está siendo esperado hasta hoy en día. Entonces, el padre Michel dijo la misma cosa. Había Jade, tú sabes, trabajamos ahora con una joven francesa que se llama Jade, es un amor de persona, para hacer una rúbrica para la juventud francesa, para organizar grupos que esperan un día al rey de Francia. Y ella pidió al padre Michel: ¿cuándo podemos esperar a este rey? Porque es muy franco-francesa, como decimos, ¿no? Y el padre Michel dijo: el rey vendrá
después la aparición pública del anticristo. Y entonces, Padre Michel explicó efectivamente que Francia pasará por un momento terrible, que las poblaciones supuestas francesas, islamistas o inmigrantes, que vienen a Francia pero sin ningún amor por Francia, con un espíritu de revancha por lo que consideran la humillación de las colonias del norte de África occidental y de África central, que pertenecía a Francia, que vienen a Francia con un espíritu de oportunismo para buscar trabajo y de revancha, y tratando de hacer Francia adaptarse a la ley de la Sharia musulmana. Bueno, Maurice Ligny lo anunció, que llegaría el tiempo cuando Francia se haría en mayoría maometana, o sea, islamista. Hoy en día hay más, otra vez tengo vergüenza de decirlo en frente de ti, Manuel, en frente de tus telespectadores que no son franceses, pero estamos aquí para decir la verdad. Hay más musulmanes practicantes en mi país hoy en día que de católicos. Es horrible de decir eso. Entonces, en gran parte de Europa, en gran parte de Europa, no solamente en Francia, en otros países. Tienes toda la razón. En Alemania, los alemanes, por ejemplo, tienen principalmente enormes problemas con inmensas poblaciones de turcos, millones. En Italia son los libianos, los egiptanos, la gente del Medio Oriente, ¿no? Mucha gente de Tunisia. En Francia es principalmente Tunisia, Algeria en su inmensa mayoría, Marruecos y los africanos de la subsahara. Entonces, esa es la situación en Francia. Y el padre Michel explicó que eso sería entonces la segunda crisis después de la crisis de la iglesia, un tipo de revolución y en el cual la izquierda va a tomar por fuerza el poder en Francia y que va a haber un martirio y una persecución de las iglesias cristianas en toda Francia, pero más especialmente y con más fervor y pasión, una persecución de los católicos y de la iglesia de Roma y de sus propiedades en Francia. Dijo que Maurice Ligny dijo la misma cosa. Después explicó que el tercer punto sería, en esa cronología, sería una guerra que empezará siendo una guerra convencional, que vendría de Ucrania, Rusia y del Medio Oriente, que se formará un entero conflicto militar, que se desarrollará en un tipo de conflicto mundial. El padre Michel me dijo también que nos dijo, ¿se recuerdan ustedes la emisión que hicimos en junio del año 2024 internacional? Estábamos más de 27 canales del mundo, de varios países del mundo. ¿Te recuerdas? Tú participaste. Sí, y ahí estuve. Ah, exactamente. Tú hiciste preguntas también al padre Michel, entre todos los otros capitanes. Y el padre Michel dijo, ¿se recuerdan cuando la Virgen María anunció que durante discusiones de paz, negociaciones de paz entre naciones, durante ese procedimiento iba a haber un jefe de Estado que sería asesinado? Y yo le contesté, sí. Y el padre Michel dijo, lo que es increíble es que eso ocurrió y nadie se recordó, nadie mencionó esa profecía del cielo. Nos habían advertido. Cuando el Khomeini, el mismo día, el mismo primer día, el 28 de febrero de este año, durante el curso del primer día de bombardamiento de Irán, el Khomeini fue asesinado durante un bombardamiento. Y eso era durante la negociación de paz que estaba tomando entre los Estados Unidos e Irán. Y la negociación estaba andando bien. Y sin embargo, atacaron y mataron al Khomeini. Y yo le he dicho, sí, efectivamente, es verdad. Y Jad y Monique, que estaban ahí con nosotros, dijo, no, es verdad, no nos hemos dado cuenta. Y el padre Michel dijo, hombre, pero ¿cómo es posible que no se recuerdan de cosas así? No son vosotros, es el mundo. Pero tienen que ver, la situación ha ocurrido exactamente como se nos ha sido anunciada. Yo le he dicho, sí, es verdad, mon père. Y yo le pedí que siga. Y dijo, bueno, con todo esto, sabemos entonces que habrá una movilización muy fuerte de los rusos
y que se lanzarán en una guerra relámpago en el continente europeo con las asistencias de naciones aliadas musulmanas, una de las cuales será obviamente Irán, y que los rusos empezarían a conquistar rápidamente Europa y, de acuerdo con Marie-Julie Shahini, en 2 días después de haber cruzado Polonia y Alemania, llegarían en el río, enfrente del río Rhine. Es un río que empieza del Mar del Norte y que separa la frontera entre Francia y Alemania. Es parte de la frontera ese río. Y que se pararían ahí temporariamente, que pasarían por Hungría, Eslovaquia, la República Checa, también por Austria, y que también pasarían al norte de Italia, y también a través de Rumania, Hungría, Eslovenia, Bosnia, Serbia y Eslovenia para montar al norte y invadir Italia por el este. Pero que por 2 días se pararían para recuperar, y que los europeos, los franceses, que no recibirán ninguna ayuda, dijo el padre Michel, ninguna ayuda de los americanos, crearán que los rusos no se atreverán, cruzan el río Rhine por el arsenal nuclear francés, cuya política es siempre la disuasión nuclear. O sea, la política francesa desde el general de Gaulle es que si una nación se atreve a poner un pie en territorio francés, sufrirá el fuego nuclear francés, que es el más fuerte que hay en la Unión Europea. Es más fuerte que el inglés aún. Y los ingleses no pueden utilizar su arsenal nuclear por el Tratado de Polaris, por el programa de Polaris que ha permitido, gracias a los americanos, a los ingleses, de tener sus primeras bombas nucleares. Los ingleses no tienen derecho, de acuerdo a ese tratado, de utilizar sus fuerzas nucleares sin primero obtener la luz verde de Washington. Francia es otra historia. Francia es totalmente independiente y puede actuar como él la quiere para la protección nacional del país. Entonces los franceses van a pensar, de acuerdo con Marie-Julie Shahini, que los rusos no se van a atrever. Pero es ahí cuando la sorpresa va a tomar lugar. Los rusos se van a atrever y van a cruzar el río Rhine y atacar Francia en 3 direcciones, de acuerdo a Marie-Julie Shahini. La parte principal no será París, será Orléans y Nantes, con un propósito principal: llegar a las playas del Atlántico rápidamente. Segundo sería París, el tercer pasará y cruzará la Suiza para entrar en Francia central y encontrar las fuerzas musulmanas que habrán desembarcado en el sur de Francia, Costa del Sol y Andalucía. Todo eso lo sabemos. Yo creo que hemos hecho una emisión sobre el tema anteriormente. Pero el padre Michel habló de todo esto y explicó que efectivamente entre el tiempo que Francia será parcialmente, no enteramente, pero parcialmente invadida, y la llegada de ese gran monarca que llegará para rechazarlos, alrededor de 1 año, un poco menos de 1 año, un poquito más tal vez, tomará lugar para esa invasión y esa liberación. Y que después, el padre Michel explicó, el rey después liberará Italia después de una guerra de 2 años y que instalará el futuro Papa Angélico. El padre Michel explicó también que Marie-Julie Shahini, como él, había anunciado la iluminación de conciencias, o sea, el aviso. Y que explicó el padre Michel, ahí el Padre Eterno me ha dado a mí más detalles que a Marie-Julie Shahini. Efectivamente, después de... Dime, perdón. Ahí se invierte la cosa. Ahí él ha recibido más información de Marie-Julie Shahini. Por eso me causó risa porque siempre era al revés, que Marie-Julie Shahini tenía más cosas que el padre Michel, pero en esta vez en el aviso, él dice, pues ahí sí recibí yo más información que ella, ¿no? Exactamente. Y explicó que Dios Padre le había explicado en varias oportunidades que tomaría 42 días después del aviso para dar un chance a la humanidad de regresar a la iglesia o de ir por primera vez a la iglesia para convertirse. Aún paganos abandonarán sus falsas creencias para ir a la iglesia, confesarse y pedir de ser bautizados. Después de los 42 días, los que mantendrán su fe firme, explicó el padre Michel, serán llamados a través de la guianza de su ángel de la guardia a
ir a los refugios escogidos por Dios. El padre Michel explicó que no les corresponderá a los fieles de escoger dónde van a ir, que corresponderá a los fieles de abandonarse y dejarse guiar por su ángel de la guardia, que se manifestará a través de una lengua de fuego, ¿no? Entre paréntesis, es exactamente la misma historia cuando tú recibiste Lucas, ¿te recuerdas? Dijo que el padre Olivera dijo igual, pero que esa lengua de fuego que aparecerá no será el ángel de la guardia de cada quien, pero el Espíritu Santo. Hombre, es una diferencia que no tiene mucha importancia, es casi la misma cosa. Lo importante es que alguien te va a guiar, pues, ¿no? Te va a Bueno, guiar hacia dónde debemos ir. Sea el exacto, ángel o sea el Espíritu Santo, pues cualquiera de dos cosas es válida. absolutamente, exactamente. No es irreconciliable. Y entonces el padre Michel... Hermano Javier, Uy, respecto a esta llama de fuego o las personas que nos indiquen dónde debemos ir, muchos me han preguntado y quisiera nuevamente que lo repitas y lo recalques a los hermanos. Son muchos que me dicen, bueno, ¿y qué pasa si yo estoy postrado, yo estoy enfermo, yo estoy paralítico o no sé cómo me voy a ir? O sea, y se olvidan de la parte cuando el padre Mitchell mencionó que iba a haber ese día, iba a haber grandes milagros, ¿no es así? es exactamente así. Efectivamente, el padre Michel explicó que en muchas ocasiones habrá gente que será enferma o handicap, ¿cómo se dice? Handicapped, con un handicap, ¿se dice así? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Handicapado. Bueno, esta Ajá. gente, sí, O postrado o con algún tipo de dificultad. exactamente. Bueno, figúrate, padre Michel explicó que Dios Padre Eterno le explicó a él que mucha gente que no podrán moverse, pero que habrán escuchado de eso y que se abandonarán en sus casas a la divina misericordia, irán a dormir en su cama para despertarse en la mañana siguiente en la cama, en otra cama de un refugio. Y explicó el padre Michel que cada refugio ha sido asignado con un ángel de la guardia respectivo que no dejará a todo el mundo entrar, pero solamente la gente que ha sido escogida por Dios y que ha merecido, creyendo en la divina origen del aviso, creyendo y diciendo fiat a Dios, convirtiéndose en la manera como lo quiso. Y que esas personas enfermas que no pueden ni moverse serán a veces llevados milagrosamente a sus lugares, y que toda persona, aún enferma o de tercera edad o lo que sea, sufriente, vamos a decir, una vez que entrarán en el refugio, serán inmediatamente, milagrosamente sanada. Y explicó el sábado pasado, no me recuerdo si lo dijo en español o en inglés, en las dos otras emisiones, pero explicó que Dios Padre había permitido, otorgado la gracia a cada persona que estará allá, no solamente de ser sanada físicamente, pero espiritualmente también. Si tienen ideas tóxicas o sentimientos contrarios a la fe o problemas, lo que sea, todo será limpio y sanado. Y explicó además que el cuerpo como la mente serán sanadas y renovecidas, se dice, y que, Rejuvenecidas. voilà, exactamente. Y explicó que Dios Padre le informó que la extensión de la vida de cada quien que entrarán en esos refugios tendrán una vida considerablemente más larga que una vida normal antes de haber entrado en esos refugios. Y explicó más que aún, en unos casos, mujeres de la tercera edad, o sea, mayores, podrán aún hasta dar luz. Me pareció divino, ¿no? Es muy lindo como historia, pero que será debido a dos cosas: el amor de Dios y su inmensa misericordia, pero también el gran necesito después, los 3 días de oscuridad que deben tomar lugar. De acuerdo a Marie-Julie Jarrini y al padre Michel, después la liberación de Roma y la investidura del nuevo Papa. Y entonces que en ese momento será la purificación del mundo final, y que se quedará un muy pequeño porcentaje de la población mundial
y que habrá un gran necesito de reformar una repopulación del mundo. Y explicó él que durante esa repopulación, o sea, durante estos tiempos de tribulación, la guerra no será el único problema que caerá sobre la humanidad, pero que también habrá inmensas cantidades de revoluciones de la naturaleza contra el hombre. El padre Michel el sábado pasado habló de muchos tsunamis, de meteoritas que van a caer en el mundo, de terremotos, de la geografía y topografía de vastos territorios de tierra en el mundo entero, que incluido el axis del mundo va a ser afectado por los temores, temblores, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el padre Michel explicó también que habrá difusión de grandes enfermedades que el arte medical humano, como dijo Marie Giussani, dijo él, no tendrá respuesta. Entonces él explicó que la peor de esas enfermedades, la más contagiosa, será la peste brûlante, la peste quemante, y que el único alivio y ¿cómo se dice? El único medicamento, la única cosa que podrá salvar una víctima de esa enfermedad será l'aubépine. L'aubépine en francés es lo que ustedes llaman una infusión del espino blanco. Exactamente. Entonces, el padre Michel dijo eso y explicó que Marie Giussani dio todos los detalles para hacer esa infusión, ese té, ¿no? Y que, bueno, y que después el gran monarca y explicó, ahí está. Sí. Gracias, exactamente, hermano. Tu traducción es la enfermedad mortal desconocida que quema. Exactamente. Y entonces explicó él que ese gran monarca habló un poco de él, lo que en general no hace mucho, pero explicó que el gran monarca, de acuerdo a lo que se le ha dicho a él y a Marie-Julie Jahinet, es un francés, nacido en Francia, descendiente directo del rey Saint Louis, del Luis IX, y de Luis XVI y de María Antoinette, aunque los libros de historia dicen que el príncipe Luis XVII murió en el cárcel del Temple. Pero hoy en día, los mejores historianos de Francia dicen que hay pruebas que ha sido rescatado y reemplazado por el cadáver de un joven de 14 años. Y aún han encontrado el nombre y la identidad de ese cadáver. Parece que el verdadero príncipe de Francia, Luis XVII, lo sacaron de allí y lo llevaron a España. España porque el reino en el tiempo de España era también de la familia Borbón de Borbón, o sea, familia royal francesa, que viene de la rama familiar de Luis XIV, ¿no? Y ahí lo rescataron y que parece que su futuro descendiente vendrá a Francia y que cuando será informado por una alma privilegiada de su verdadera identidad, porque no sabrá por la inmensa mayoría de su vida su verdadera identidad, y esto fue hecho a propósito para protegerlo, dijo el padre Michel. Cuando aprenderá su verdadera identidad, siendo francés, amando Francia, pero viviendo al extranjero, él será en shock y será de una humildad tremenda, no se considerará digno. El padre Michel dijo, si supieran ustedes la cantidad de farsantes y payasos que se comunicaron conmigo diciéndome, mon père, yo soy el rey de Francia. Me dijo, hay aún gente de Asia, hay gente de Nueva York, hay gente de Canadá, hay gente de Europa del Este que se dicen ser reyes de Francia y yo qué sé. Y si tú sabes, tú conoces muy bien el padre Michel, a ti te ha dado cantidad de abrazos en California. Tú sabes que te quiere mucho. Y tú sabes cómo tiene la risa fácil, ¿verdad? Sí, bastante risueño, se podría decir. Sí. Y entonces se puso a reír nuevamente diciendo, hay tantos farsantes ahí que se declaran ser el rey, cuando en la verdad, dijo el padre Michel, el verdadero rey de Francia va a mantener una discreción ejemplar.
Y Me además, parece, hermano Javier, disculpa que te interrumpa, me parece que tu ¿cómo no? canal fue ya de la que le preguntó al padre Mitchell si lo conocía ya a ese rey, y él mencionó al padre Mitchell algo así como que yo sé que es sabio, algo así. Si no me equivoco. Siempre, tienes siempre las buenas preguntas. Quiero entrevistarle a Yadi también, ¿ah? Me parece muy No, bien todo lo que hace. es exacto lo que dijiste. No, tú sabes muy bien, demasiado bien tu material. Sí, pero el padre Michel dijo también, no debemos buscarlo. No deben, dijo él, no deben vosotros tratar de buscarlo porque podrían poner su personalidad en peligro. Sí, el padre Michel dijo que ya, hoy en día, hay algunas loges masónicas, aún en Francia, que saben de su existencia justamente porque ellos creen más que algunos católicos en las revelaciones hechas a Marie-Julie Jahini y a otros videntes más contemporáneos y que lo están activamente buscando para eliminarlo. También que hay unos pretendientes a la corona que dicen, si yo quiero saber quién es para poder eliminarlo y darme a mí una chance más grande. Y obviamente unos servicios gubernamentales republicanos que no quieren ver ni nadie presentarse con pruebas que serían efectivamente descendientes de Luis XVII o de Luis XVI y María Antoinette. Pero el padre Michel, sí, efectivamente, lo que Jade preguntó al padre Michel, le dijo, mon père, si usted supiera que el dauphin es el título dado al príncipe de Francia, si el dauphin lo estaba mirando y escuchando en este momento, ¿qué le gustaría decirle a él? Y el padre Michel contestó, yo no tengo nada que decirle, yo sé que me ve y yo sé que me escucha, pero yo no tengo nada que decirlo porque él está con el Espíritu Santo y él sabe mejor que nadie lo que debe hacer. Y el padre Michel explicó, el verdadero rey no será alguien que tendrá un complejo de superioridad, pero que se creará el mismo indigno de serlo. Tendrá miedo, será nervioso, se abandonará la oración porque no sabrá cómo hacer, será un shock para él. Y no va a clamar ser rey de Francia, no va a clamar ninguna gloria, todo en el contrario. Se dará cuenta rápidamente que ser rey de Francia quiere decir hacerse el sirviente de los sirvientes de Dios. Es muy bonito como expresión, ¿no te parece? Sí. Y dijo que este hombre entonces tendrá una vida complicada, vendrá a Francia gracias a las Fuerzas Armadas de San Miguel Arcángel, alcanzará lo impensable, la liberación de Francia, aunque París será destruido en el proceso, y que liberará el norte de Italia y que restaurará la Iglesia Católica con un nuevo papa que será santo y angélico y que trabajará con él después de la liberación en la reconstrucción de las sociedades mundiales, no europeas, mundiales, a crear a reescribir nuevas constituciones, nuevas leyes, todas baseadas sobre las raíces del dogma de la fe católica, romana y apostólica. Y que el Papa trabajará mano en la mano con el rey de Francia y de España para hacer ese tipo de trabajo. El Hermano padre... Javier, Oui. una de las cosas que escuché en tu canal y también me parecieron muy interesantes, el padre Mitchell nos recordó lo que la Virgen dijo, que Roma caería. Oui. El demonio quiere sentarse en el trono de Pedro, mencionó, al hacerlo para fundar una religión única mundial. Uh-huh. Entraremos en la tumba. Es algo simbólico, pero significa un refugio del Señor. Él nos protegerá. Dios me mostró que seremos invisibles a los ojos del anticristo. La, Totalmente. pregu la pregunta es, hermano Javier, mejor dicho, el de estar en los refugios significa escondernos de la gran persecución que nos va a hacer el anticristo. Exactamente. Dijo eso en respuesta de una pregunta que alguien de Francia Central había escrito en el chat. Y eso es excelente que me recordáis eso. Bravo. Y contestó así. Explicó que efectivamente en el tiempo de los refugios,
Las personas que van a entrar tendrán que prepararse a vivir allá en paz, en tranquilidad, en completa seguridad por 3 años y medio. Y que efectivamente, mientras que ellos estarán en ese domo, un domo se dice, ¿verdad? En ese oasis de protección, la gente, los refugiados, podrán ver afuera y saber lo que pasa en el mundo entero. Pero todos los que estarán afuera de los refugios no podrán ver adentro. O sea, serán totalmente invisibles a los ojos del enemigo, a los ojos de los enemigos de Dios y de los anticristianos. Dijo otra cosa también. Dijo, porque había otra pregunta de un señor francés que le preguntó, bueno, ¿y qué pasa con los que no se habrán convertido después del aviso, pero después, cuando será muy tarde y ya no podrán entrar en los refugios? El padre Michel contestó y dijo, sí, efectivamente, puede parecer increíble, pero habrá gente que dirá no, que no darán su fiat después del aviso, pero que se convertirán después, se darán cuenta efectivamente que no era un sueño ni una alucinación como las autoridades científicas tratarán después de convencer a las poblaciones mundiales, y se convertirán, pero será muy tarde para ellos de ir a sus refugios. ¿Qué harán? Se refugiarán en sus casas, pondrán el agua exorcizada en los rincones, como el padre Michel nos enseñó, pondrán las cortinas en las ventanas, cerrarán las puertas durante los 3 días de oscuridad y seguirán las instrucciones del cielo, pasando y sobreviviendo los acontecimientos y las tribulaciones desde sus casas. Entonces, de ahí empezó a hablar de los 3 días de oscuridad y dijo que, mire, durante los 3 días de oscuridad, que será el sello, el final de las tribulaciones, antes el renacimiento del mundo y de la iglesia, mejor dicho, de la iglesia primero y del mundo después, habrá esos 3 días de oscuridad, serán 3 días y 2 noches, en los cuales Satanás tratará por último de hacer los hombres escondidos o protegidos, más bien, en sus refugios o en sus casas, de desobedecer una última vez a Dios, abriendo las ventanas por curiosidad o abriendo las puertas. Y el padre Michel dijo, hagan mucho cuidado porque va a ser muy duro, dijo eso así, y las cosas que ustedes van a oír, ¿no? Ustedes van a oír todo tipo de gritos, de obscenidades, ustedes van a oír bang, bang, contra el techo, ustedes van a creer que se va a romper, pero no se romperá, puff, puff, contra las ventanas y las puertas. Ustedes tendrán mucho miedo, será horrible, 3 noches, 3 días y 2 noches horribles. Y aún, abre la puerta, mijita, soy a tu abuelita, abre la puerta, todavía no han llegado, pero los míos a llegar, por favor, no me dejes afuera, etcétera, etcétera. Ustedes van a oír. Ábreme, un a mí. Ah, no, eres tú, Manuel. Aún si eres tú, de verdad, no, dejo la puerta cerrada. Y entonces, pero en esos momentos, parece que efectivamente van a utilizar voces de gente que uno quiere mucho. Familiares, amigos, como el hermano Manuel, van a tratar de confundir a la gente de tal manera a que desobedezcan por última vez las instrucciones del cielo para nosotros. Y será muy duro, y la curiosidad será otro asunto. Con el ruido o con luces o lo que sea, la gente van a querer abrir las cortinas o lo que sea que han puesto para cubrir las ventanas, para ver lo que pasa afuera. Y el padre Michel ha dicho, los que caerán en la tentación de la curiosidad, como Ruth, morirán instantáneamente en sus casas. Bajo ningún punto de vista deben vosotros mirar afuera de las ventanas o abrir las puertas, aun si vosotros oyen gente de lo que ustedes creen que son las voces de vuestros familiares. Tienen que obedecer y mantenerse firme en seguir las instrucciones del cielo a la letra. Habló de eso,
¿Qué más hablo? El Padre Pío también habló bastante con respecto a esos momentos y habló también que no solamente habla ruidos estruendosos, sino un olor pestilente, Uy, ¿no? y una Y lluvia roja también, exacto, una efectivamente. ciudad, exacto. Ujú. Entonces hay que Efectivamente. estar preparados para ese momento, pues, ¿no? Y mucha frialdad, va a ser mucho frío durante ese tiempo. Y el padre Michel repitió lo que Marie-Julie Janis anunció. Dijo que Marie-Julie Janis anunció que durante esos 3 días y 2 noches de oscuridad, el ángel destructor de Dios y tendría por misión y decreto divino de erradicar todos, entre coimis, todos los enemigos de la religión, y que del resto de la humanidad, los que habrán sobrevivido la pesta quemante, los que habrán sobrevivido la Tercera Guerra Mundial, los que habrán sobrevivido todos los desastres naturales que van a ocurrir en toda la Tierra. 3/4 de los sobrevivientes serán eliminados y que quedará solamente 1/4. O sea, si vamos a hacer una calculación, llegaríamos al mismo nivel de población mundial que el mundo estaba antes del empiezo de la Segunda Guerra Mundial. Yo calculo como alrededor de 1.000 millones y unos cientos millones de gente alrededor del planeta. Entonces, y a partir de ese momento, después de los 3 años y medio, Padre Michel. Hermano Javier, aquí una pregunta que me están haciendo que tiene razón, nunca se la he hecho, es, y ya, ok, los 3 días de oscuridad, todo eso, pero ¿cuándo debo saber que ya debo salir? ¿Cuándo acaba? ¿Cuando acaban los truenos? ¿Cuándo sé que ya todo ha terminado y que soy parte de los sobrevivientes? Cuando la vela de 100% de cera de abeja se habrá apagado. Muy buen dato, eso para que lo apunten, hermanos. Sí. Y también lo otro que me están preguntando por acá, porque estamos entrando a la ronda de preguntas, hermano Javier, con respecto a esto, es entre los refugios temporales y los refugios permanentes, ¿cuánto tiempo hay, hermano Javier? O sea, ¿cuándo es ya? Ok, aquí terminan los refugios temporales, vámonos a los permanentes. 42 días después el aviso. Ok. Porque recuérdense que los refugios temporales, como dicen vosotros, es para ahora. Mi casa es un refugio temporal. La casa del hermano Manuel es un búnker. Eine Bunker espiritual, ¿no? O Sí, sea, claro. ahí los demonios, las almas caídas, los enemigos de Dios no pueden entrar. Para los que Porque no saben, disculpa que te interrumpa, hermano Javier, ¿cómo adelante. hacer un refugio permanente? Es mediante la consagración que nos dio el Padre Mitchell, ¿no es así? De la casa y de la tierra. Eso porque alguno me puede preguntar, ok, pero ¿cómo vuelvo yo a mi casa refugio? ¿No? Entonces, creo que el Padre Mitchell lo explicó, ¿no es así, hermano Javier? Totalmente. Bueno, mire, es muy sencillo. Para hacer el refugio temporario en la casa vuestra, en el jardín o en la tierra o terreno que tienen, primero, la casa. Agua exorcizada. Esta se hace así. Yo me lo he hecho en la frente, diciendo a Dios, Señor, esté en mi alma, en mis labios y en mi corazón. Y después lo he hecho en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo utilizo mucho a menudo. Pero lo utilizo también para bendecir la casa como el Padre Michel nos anunció y transformar el hogar en un refugio temporario. Hay que ir en los 4 rincones de la casa, más extremos. Aquí, la otra habitación, al garage, izquierda, al garage, punto derecho, ¿no? Y de poner esa agua exorcizada, haciendo la oración que he escrito en el libro. No me recuerdo las palabras, pero en efecto decía, es una oración donde ustedes tienen que decir al Señor, Señor, te doy mi casa, esta casa es tuya, que tu voluntad sea hecha y que si es tu voluntad de llevar aquí fieles que buscan santuario, que así sea, que tu voluntad sea hecha, no la mía. Y de repetir eso 4 veces. Misma cosa con el jardín o con el terreno, pero en vez de utilizar el agua exorcizada, hay que utilizar sal exorcizada en los 4 rincones del terreno o del jardín.
con la misma fórmula, pero reemplace la palabra hogar o casa con mi terreno, mi jardín o mi propiedad. Y en ese momento, entiendan bien, y eso he sido invitado sábado en la noche en un lindo grupo de oración que se llama el grupo Fleur de Lis. Y yo sé que nos están escuchando, entonces les saludo al grupo Fleur de Lis. Y eso fui en Weston, en Florida. Y bueno. Yo también les mando saludos. y entonces, en ese caso, el padre Michel explicó muy claramente que una vez que vosotros consagráis vuestra casa, vuestro hogar y vuestro jardín, entiendan bien, pueden haber pagado vosotros hasta la última peseta del valor para comprar la propiedad. No es vuestra más, es de Dios. Y el momento llegará cuando, si efectivamente Dios decide de transformar vuestro refugio temporario en algo permanente, y entre paréntesis, una breve paréntesis, todos los hogares permanentes, todos los refugios permanentes tienen que tener un pozo de agua potable, ¿vale? Venga, si vosotros, vuestros hogares se transforman en refugios permanentes, cuando la gente vendrá, y si el ángel de la guardia asignado por el cielo acepta y deja a la gente pasar, vosotros tienen que aceptar, porque no, esta gente vendrá por la voluntad de Dios, y este hogar no os pertenecerá más, pertenece a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que es difícil, es un gimnasio mental. Ustedes después pueden recuperar vuestro hogar 3 años y medio después, cuando la gente decidirá de irse, ¿no? Pero en ese momento es propiedad de Dios. Es parte del precio a pagar para la salvación física y espiritual. Espero que conteste bien la pregunta. ¿Qué te parece, Manuel? Perfectamente, hermano Javier. Me están pidiendo que lea la oración. Entonces, como tengo acá el libro, hermano Javier, voy a leerla. ¿Me permite, hermano Javier, leer? Por favor, hombre, hermano. Revelaciones de mi gran amigo Mon Ami. ¿Me permite, por favor? Dice: sí. Consagrad vuestras casas con sal exorcizada y agua exorcizada. Dice: tendréis que poner vosotros mismos la sal exorcizada en el agua, porque yo no podré, porque agua exorcizada en cada botella, ya lo sabéis. La oración dice así: Padre eterno, te consagro mi casa por la intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Te doy mi casa como refugio para los días venideros. Será tu voluntad para tu pueblo, si quieres que tu pueblo venga aquí. Consagro esta casa y con el agua bendita que rocías, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la señal de la cruz. Amén. ¿Esto es lo que mencionó, querido hermano Javier, que se tiene que repetir 4 veces, o es otra oración? Ajá. Bravo, hiciste sensacional. Es exactamente eso. Bueno, y si es la tierra, simplemente reemplazas, en vez de decir casa, dices por mi tierra. ¿Es así, hermano Javier? ¿Estoy bien? Exactamente, y con sal exorcizado en vez de agua. En los 4 puntos cardinales, voilà. ¿No? Es así. Exactamente. Muy bien. Muy bien, hermano Javier. ¿Qué más? ¿Tienes algo que agregar más, hermano Javier, con respecto a lo que dijo el padre Mitchell? No, nos ha bendecido, nos ha pedido de mantenernos al tanto. Sí, una última cosa, y es la misma cosa que Manuel, el hermano Manuel, os dice a vosotros también, que tienen que convertirse, es imperativo, que para prepararse, parte de la preparación para los días para el momento de la nueva Pentecostés, del aviso, necesitamos, dijo el padre Michel, consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y consagrarnos al Corazón Inmaculado de María, que tenemos que leer también y vivir las santas enseñanzas de Jesucristo en sus evangelios, que tenemos que confesarnos a menudo, por lo menos una vez al mes. No dijo el primer sábado, pero eso viene de Manuel y de mí, ¿no? Siempre Manuel oigo decirlo en su emisión:
anden a confesarse el primer sábado de cada mes. Es lo que yo hago con mis dos hijos, ¿no? Os invito a hacer igual y de ir a la comunión lo más frecuentemente posible en estado de gracia, ¿no? Y si no pueden todos los días, por lo menos cada domingo, es imperativo. Y efectivamente de rezar el rosario y de ayunar en la medida de lo que es posible. Bueno, eso es el modo de preparación. El padre Michel lo mencionó el sábado pasado y yo sé que varias veces con el hermano Manuel. Entonces ahí es todo. Y por conclusión, yo les invito a una cosa también, personalmente. Sigan mirando y escuchando el hermano Manuel y su canal. Es con otros canales tal como el de Revelaciones Marianas, de Luz de María y Mundo Católico y otros. He ido al de Marta, tú sabes, esta señora mexicana que ha tenido los 2 bebés, Manuel, ¿te recuerdas? Sí, claro, claro que Es sí. una dama excepcional, su canal también es fenomenal. Estos canales son realmente, usted puede decir, regalos de Dios. Serán vuestros compases. Sigan escuchando ustedes, oirán todas las últimas noticias que el cielo os estará enviando a través los mensajeros de Dios. Y voilà, os agradezco a todos. Te agradezco, hermano Manuel, por tu gentil invitación, como siempre, y tu fraternidad en lo que me concerna. Y merci. Muy bien, hermano Javier, muchas gracias por estar en Semillas de Fe. Ya sabemos que aquí te queremos mucho y gracias por compartirnos todo lo que es las revelaciones del cielo y especialmente lo que dice el padre Michel Rodríguez. Les invito a que sigan su canal, hermano Javier, para todos aquellos que me están preguntando, es Ocruxabe, ahí está Monique, está también esta señorita que le hemos mencionado. ¿Cómo se llama, hermano Javier? La señorita, Jada, la llamamos Jade Dark. Claro. Sí. Y bueno, y tienen buen contenido aquí el hermano Javier que le pueden seguir. Igualmente, muchos saludos a nuestra hermana Luz de María, que también veo que la mandan saludos por ahí. Bueno, a todos y oración por nuestro hermano Javier y por el padre Mitchell, que también tanto lo necesita. Listo, hermano Javier, muchas gracias. Y a ustedes, queridos hermanos, no duden en compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Cuídense. Bye bye.